Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta sesión vamos a hablar del software R. Vamos a hablar pues de sus generalidades principalmente. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos que deben tener en cuenta y finalizaremos con una práctica para que ustedes se vayan familiarizando como tal con algunas operaciones muy sencillas, unas operaciones aritméticas. Bien, entonces la idea es que revisen el material que tienen disponible y pues también esta presentación, de hecho pues es diferente a la presentación que está en el aula, pero pues conserva muchos elementos, está mucho más resumida, mucho más compacto. Bien, entonces para empezar a hablar de R es necesario pues definir en sí qué es R. Prácticamente R es un software estadístico, como bien lo ven aquí. Lo podemos definir como un lenguaje de programación y un entorno de software especializado en el análisis de datos y en la creación de gráficos. Este software es muy versátil, es muy utilizado en el mundo porque permite realizar bastantes cálculos, como bien dice aquí, cálculos matemáticos complejos, manipular grandes conjuntos de datos y también, entre otras de sus funciones, pues generar visualizaciones gráficas avanzadas. ¿Vale? Es de código abierto. ¿Qué significa? Que es un software libre, ¿sí? Es gratuito. Entonces, eso le da una ventaja grandísima, tal vez sobre otros programas estadísticos, a diferencia, pues, porque los demás, la mayoría tienen, por ejemplo, esas versiones de prueba o los triales por 7, 14 días, ¿sí? Este no. Este es completamente libre, gratuito y tiene una amplia comunidad de usuarios que constantemente están desarrollando paquetes, se está actualizando muy seguido y también desarrollan pues herramientas adicionales para ampliar su funcionalidad y pues que sea un software cada vez más utilizado. Bien, básicamente pues esa es la definición de R. Ahorita contamos con esta versión. Esta es la versión actualizada, la 4.4.1, que fue lanzada el 14 de junio de este año. ¿Sí? Esta versión tiene por nombre Race for Your Life y como vamos a ver ahorita en la página donde se descarga R, pues ahí hay algunas versiones anteriores y cada una de estas versiones pues tiene su nombre. Tengan en cuenta algo. R se está actualizando constantemente. Puede que el día de mañana ya lancen otra actualización. Eso no implica o no significa que no se pueda usar. Sí se puede usar para hacer operaciones muy básicas, ¿sí? No significa entonces, no, que ya se actualizó, entonces ya no me va a servir. Sí va a seguir funcionando y de hecho en la página indica cuáles son esas actualizaciones con las que viene cada una de las versiones. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces aquí algunas razones para trabajar con R prácticamente como sus ventajas. De hecho, son muchas, pero yo las puntualicé o las resumí en estas que están viendo aquí. Como ya lo habíamos dicho, es completamente gratis y siempre está actualizada. ¿Bien? Funciona en numerosas plataformas. ¿Qué significa? Que dependiendo del sistema operativo no va a haber inconvenientes porque hay versión para Windows, hay versión para Linux, para la versión de Mac, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno también, ¿no? La versatilidad que tiene. Está bastante documentado tanto en la red y hay muchos libros. Vamos a mirar ahorita la parte de la ayuda de R, los manuales que tiene. Y de hecho ustedes pueden entrar a internet y se van a dar cuenta que hay muchísimos tutoriales, ¿sí? De cómo instalar R, sus funciones, ¿sí? Sus comandos, etcétera. Tiene procedimientos estadísticos muy actualizados y muy optimizados. Por esta razón, R se trabaja bastante. Puede ser un poquito complejo por el tema de programación, sin embargo, pues la idea es familiarizarnos ahorita con algunos de esos comandos y que pues ya en la práctica, cuando estemos haciendo ya los diseños como tal, los diseños en bloques, en cuadro latino, pues se tengan las herramientas para hacer la programación respectiva. Bien, vamos a entrar entonces en esa parte práctica. Vamos a descargar R.
es lo inicial. Vamos a ir a esta página, ¿sí? Y vamos a seguir como tal estas instrucciones. Entonces, yo voy a hacer clic aquí. Esta página la tienen en la presentación anterior. Y si se dan cuenta, miren aquí, ingresamos pues a la página oficial de R. Aquí pues hay algunas noticias, ¿sí? Y lo que les decía, están algunas versiones anteriores. La versión 4.4.1, Pray for Your Life, les comentaba, pues es la más actual, que se lanzó el 14 de junio. Y aquí pues tenemos otras versiones anteriores y pues la fecha de liberación. Aquí pues algunas noticias. La idea pues es revisar esta página que es la principal. Bien, entonces tenemos aquí esta página principal de R. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bien, vamos a hacer clic en CRAN y vamos a elegir un lugar. Bien, entonces aquí nos devolvemos. Aquí CRAN está en la parte izquierda. Ya vamos a mirar qué es esto de CRAN para hacerles un poquito la explicación aquí. R funciona con servidores en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando entramos ahí a CRAN, prácticamente esta es la base de datos de todos los servidores que tiene R y tenemos que escoger un lugar para instalarlo. En este caso, pues vamos a ir aquí más abajito y vamos a escoger la de Colombia y hacemos clic ahí, en esa parte. Bien, una vez estemos aquí, ya él nos está dando aquí la opción para descargar e instalar R. Regresamos aquí a la presentación, ya elegimos el lugar, entonces tenemos que seleccionar Download R for Windows, ¿sí? O en el programa que ustedes tengan en el sistema operativo. Si tienen Mac, pues ahí está la opción. Seleccionamos base y finalmente pues escogemos aquí la versión de R, pues la más actualizada. Bien, entonces nos devolvemos aquí a la página. Listo. Nos devolvemos aquí a la página y le vamos a dar Download R for Windows. ¿Sí? Si tienen Windows, si tienen Mac, pues están, es la que está aquí encimita de esta. Listo, se nos abre aquí esta página. Podemos escoger aquí base, ¿sí? Que pues es el equivalente. Si ustedes no tienen R instalado, pues aquí nos da la opción instalar R por primera vez. ¿Sí? Entonces le damos aquí base y ya nos aparece la opción de descargar. Automáticamente nos aparece pues la última versión. Bien, descargar R441 para Windows. Y si le hago clic ahí, pues él me va enseguida a sacar esta ventana donde tengo que escoger pues un lugar en el disco duro para guardar el ejecutable. Y una vez lo guarde, pues hago todo el procedimiento tal cual como cuando se instala un programa. Pues yo no lo voy a hacer, yo ya lo hice. Y ahorita pues vamos a abrir el programa, la interfaz de R. ¿Listo? Bien. Entonces, esas son las instrucciones que tenemos aquí y ya posteriormente, pues tenemos, una vez se instala R, nos aparece la consola como la que vemos aquí. Bien, entonces, este es un pantallazo. Yo lo que voy a hacer es salir aquí. Aquí en el escritorio la voy a traer, lo que acá no se ve muy bien. Bueno, aquí una vez ustedes descargan el archivo, y lo instalan, el ejecutable les debe aparecer en el escritorio este icono azul de R. Hacen doble clic ahí y aquí les aparece toda la interfaz de R. Y esta que ustedes están viendo aquí en la consola, que es el mismo pantallazo que tenemos en la presentación. Básicamente esta es la presentación del programa, que aparece la versión 441, la fecha de liberación, el nombre de esta versión. Aquí se explica que es un software libre que viene sin garantía, ¿sí? Y hay unos comandos precisamente que ustedes deben tener en cuenta, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, mirar la licencia o ampliar los detalles de distribución, solamente aquí dice, escriba este comando, license, paréntesis, y les arroja como tal esos detalles, ¿sí? Entonces yo voy a hacerlo.
la license, paréntesis, y miren, aquí me está dando todos los detalles de la distribución de este software. Miren la segunda línea que es clave, importantísima. Miren, R es un proyecto colaborativo con muchos contribuyentes. ¿Sí? Aquí está la parte o los comandos para saber cómo citar R. Si ustedes lo utilizan en sus diseños, pues todo eso tiene que estar citado por derecho de autor. Y solo es escribir este comando que estoy resaltando, citation y paréntesis, y él aquí automáticamente ya lo copié. Ay, perdón. Aquí me cogió otra función. Citation, citation, paréntesis. ¿Sí? Creo que es así. Lo pueden copiar directamente o escribir. Citation, y aquí me aparece cómo citar R. Para citar R en las publicaciones, utilizar, aquí está, la citación, el año, ¿sí? Y demás. Entonces, esta es la consola en la que se va a trabajar y es importante pues tener presente esta presentación, ¿no? También pueden escribir demo si quieren alguna demostración, comandos como help, que son de ayuda, ayuda en línea, y entonces eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y por ahora pues familiarizarse con la consola, con la interfaz del programa. Bien, listo. Entonces, aquí tenemos, bueno, ya les había hablado, pues tenemos aquí la consola, ya hicimos una breve explicación al respecto. Bien, a tener en cuenta, importante, hay varios editores de R, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, TinR es un posible editor, aquí está pues la página de descarga, ¿sí? Y el que yo utilizo, y tal vez algunos de ustedes lo utilizan, RStudio, ¿sí? Como dice ahí, es otra opción por la que apuestan grandes conocedores de R. Prácticamente RStudio, como bien lo dice ahí, es un editor, es una interfaz distinta que es mucho más amigable que la que maneja pues el programa R. ¿Sí? Por ahora, pues no la vamos a chequear. Si quieren, pues la pueden ir descargando. Aquí está la página, ¿sí? rstudio.org. Se ancla como tal a R y permite una interfaz mucho más amigable, mucho más pues práctica, ¿sí? Pero mientras tanto, para efectos de la clase, vamos a trabajar con esta consola que es la básica, para que se vayan familiarizando con esta y ya luego miramos la de RStudio, ¿sí? Es el editor, de hecho, pues más utilizado, diría yo. ¿Listo? Pero pues igual hay otros. Por ejemplo, TeamR, pues ese yo no lo manejo y sé que hay más editores de R. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a hacer la parte práctica y quiero que miren esta parte. Aquí vamos a empezar a hacer operaciones matemáticas. La consola de R, ¿sí? O R permite hacer operaciones muy básicas utilizando pues los comandos tradicionales. Suma, resta, multiplicación, división y este gorrito de aquí que es el de elevar a una potencia. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer esta operación, simplemente la tengo que digitar así tal cual en el editor de R. Entonces, para que ustedes chequen la presentación, que se puede copiar y pegar, lo pueden hacer directamente. Bien, aquí, listo. Entonces aquí yo tengo la operación, yo como les dije, yo puedo copiarla o pues directamente en el editor de R la puedo escribir, ¿no? Aquí me permite pues digitar. Le doy control V y él simplemente me va a hacer esta operación. Al darle enter, veo que nos da -20, el valor que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno, tener en cuenta, pues estos comandos, por ejemplo, este sqrt es el de raíz cuadrada, ¿sí?
Y estos son comandos que ya R los toma porque el idioma original de R es inglés. Cuando ustedes lo instalan, él les da la opción de o instalarlo en español o instalarlo en inglés. Yo lo instalé en español y se dan cuenta pues que aquí el menú como tal me aparece en español, pero ya las funciones y de hecho algunos comandos que le doy aquí, él me los va a dar en inglés. Entonces, es importante tener presente pues algunas funciones que no, por ejemplo, no vamos a escribir raíz cuadrada, sino que lo tenemos que colocar como tal en inglés. ¿Listo? Bueno, aquí pues vamos a mirar que lo que nos muestra la presentación es que hay otras funciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, logaritmo neperiano, ¿sí? Log 10, logaritmo decimal, función exponencial, ¿sí? Seno, coseno, ¿sí? Raíz cuadrada, ¿sí? Square root, que es raíz cuadrada pues en español, ¿no? Tener en cuenta algo que no lo mencioné. Mire, aquí este 1 entre corchetes indica la posición del primer elemento en la lista y ya lo vamos a profundizar. Cada vez que hacemos una operación, siempre de hecho nos va a salir aquí este 1 en corchetes que lo estoy aquí resaltando. ¿Qué significa? Primer posición del elemento en la lista. Yo puedo tener más elementos aquí, pero él siempre me va a indicar por lo general el primero. Ya vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Bien, entonces empiecen a hacer esa práctica con estas operaciones sencillas para irse familiarizando con la interfaz, con el programa R. Bien, tenemos aquí algo muy importante y son las asignaciones. ¿Qué son las asignaciones? Como bien vemos aquí en la definición, una asignación en R básicamente o simplemente es el proceso de darle un valor a una variable, ¿sí? Es asignar un valor, ¿sí? Se realiza con los siguientes operadores. Este símbolo estándar, que es el equivalente es el menor o igual, ¿sí? O también se puede hacer con el signo igual, ¿bien? Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Si yo coloco, por ejemplo, esta función x, este operador menor o igual a 10, significa que estoy asignando el valor 10 a la variable x, ¿sí? Si coloco, por ejemplo, y igual a 5, también estoy haciendo una asignación. Y entonces estoy asignándole el valor de 5 a y o a la variable y. ¿Listo? Tener en cuenta aquí algo, que R es muy sensible entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a hacer aquí este ejemplo. X menor o igual a 10. Entonces aquí tenemos, yo puedo ampliar aquí mejor. ¿Sí? Entonces tengo X menor igual a 10. ¿Listo? Le doy enter. Él ya quedó, ese valor de 10 ya quedó asignado a X. Entonces, cuando le doy X y le doy enter, él me va a arrojar el valor de 10 que quedó prácticamente como tal asignado. Si hago lo mismo, el ejemplo, y igual a 5, ¿sí? Estoy asignándole el valor de 5 a la variable y. Cuando escribo y, pues él me arroja este número 5, pues que estaría prácticamente en la primera posición. Era lo que les decía ahorita. Porque enfatizo en el tema de que R es muy sensible a mayúsculas y minúsculas. Porque resulta que X minúscula no es igual a X mayúscula. Y eso tiende a ocurrir muchísimo. Si yo doy X minúscula, él me va a arrojar el valor de 10 porque yo ya lo había asignado. Pero si doy X mayúscula, me va a dar un error, ¿sí? Porque es completamente distinto, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy presente porque a veces escribimos palabras con tilde, mayúscula inicial o mayúscula sostenida
Y por ese pequeñito detalle nos salen errores y no encontramos qué es lo que puede estar pasando. Entonces, tener en cuenta esa parte que les estaba diciendo aquí, que redistingue o es muy sensible entre mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Bien, otro concepto importante que se debe tener presente es el de los vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es una estructura de datos básica que almacena una colección de elementos del mismo tipo. Prácticamente se puede decir un vector almacena, un vector agrupa elementos que tienen las mismas características. Los vectores se utilizan muchísimo en R, son fundamentales para manejar datos. Y en ese sentido existen diferentes tipos de vectores según el dato que contiene. Yo puedo tener vectores numéricos, vectores de caracteres o de texto, vectores lógicos, ¿sí? Y pues los vectores tienen, en función de eso, ciertas características, ¿sí? Son homogéneos, ¿qué significa? Que todos los elementos de un vector deben ser del mismo tipo de datos, ¿sí? Yo puedo tener un vector solamente numérico, contiene solo números, ¿sí? O un vector de carácter que contiene solamente cadenas de texto, o vectores lógicos que contienen ya valores como true o false, ¿sí? También tener en cuenta la característica de la longitud. Los vectores tienen determinada longitud, que es el número de elementos que están agrupando o que se está almacenando. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que esta parte quede clara. Y eso recuerden, un vector agrupa, un vector almacena ciertos datos que tienen que tener la misma característica, que tienen que ser homogéneos, ¿sí? ¿Cómo se crea un vector? Con esta función, C paréntesis. Y esta función significa concatenar, combinar o en otras palabras, agrupar. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo de cómo crear un vector numérico, ¿sí? Tenemos aquí crear vector numérico, le voy a asignar como tal a esta variable números todo lo que tenemos aquí al frente, entonces estamos haciendo una asignación. ¿Qué significa ya lo que sigue a continuación? Que estoy concatenando o combinando los números del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Estoy almacenando, estoy agrupando, estoy creando un vector numérico. Entonces, cuando ya le doy números, enter, pues él me va a arrojar ese grupo de datos o ese grupo de números en este caso que almacené. ¿Sí? También tenemos el ejemplo de cómo crear un vector de texto. Entonces, aquí exactamente igual, texto, asignación, y aquí tenemos el vector, ¿sí? Por ejemplo, manzana, banana, cereza, y estoy haciendo un vector de texto. Y aquí tenemos un vector lógico, ¿sí? A la variable lógicos le estoy aquí asignando esta agrupación que es el vector. Hagamos el ejemplo con uno de ellos. Mire, crear un vector numérico. Entonces, lo que hago yo es copiar esta función, números, y me vengo aquí para R y le doy pegar, ¿sí? Números, menor o igual, y estoy aquí concatenando esta agrupación. Entonces le doy Enter y cuando escribo números, Enter. Aquí, si se dan cuenta, me está arrojando toda esa agrupación, y aquí recordar una vez más, la posición 1 la tendría el número 1. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si yo les pregunto, bueno, entonces, ¿cuál es la posición 2? La posición 2 es esta de aquí. Posición 3, posición 4. Lo que pasa es que R solamente menciona el primero. Y ya vamos a ver ejemplos donde generamos, por ejemplo, números o datos más largos. Entonces, llega a un cierto punto y en la siguiente línea me vuelve a hacer la enumeración. Ya vamos a mirar un ejemplo. Bien, entonces quiero que les quede claro
cómo se crean los vectores en este caso. Por ejemplo, el de texto, igual, vamos a copiar, ¿sí?, la función para crear ese vector textual. Vengo aquí, lo pego, le doy Enter y coloco la palabra texto, Enter, y él me arroja ya como tal la agrupación de esos caracteres. Yo no puedo mezclar caracteres numéricos con eh, textuales, por ejemplo, por eso tienen que ser homogéneos. ¿Listo? Entonces, prácticamente esta es la parte de vectores. Miren lo que pasa si coloco texto en mayúscula. Pues me va a dar error porque lo que les decía que es sensible a mayúsculas y a minúsculas. ¿Listo? Bien. Esta pues la parte de vectores, igual la idea es que la chequen y la practiquen para mirar y familiarizarse con esto. Bueno, aquí tenemos cómo crear operaciones con vectores. Y entonces yo puedo crear un vector numérico y puedo pues hacer operaciones con ellos. Miren aquí esta parte que estoy resaltando. Este es un vector donde yo a X le asigné esta agrupación, este vector, ¿sí? 1, 5, 2 y 3. Cuando le doy X y Enter, él me está arrojando como tal ya los valores concatenados, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Ya como la variable X tiene almacenado ese vector, si yo le doy X al cuadrado, ¿sí?, simplemente me va a calcular pues el cuadrado de los componentes. Es decir, 1,5 al cuadrado, aquí lo tenemos, 2 al cuadrado, 4, y 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? Entonces, esta sería pues una operación muy sencilla. Aquí, ¿qué nos dice? Si quiero, por ejemplo, encontrar la posición del vector cuyo cuadrado es 4, yo lo puedo hacer con esta función. Which x al cuadrado doble igual 4. Entonces, él con esa función me está ubicando la posición del vector que tiene el cuadrado 4. Entonces, cuando yo hago ese comando, lo ejecuto, él me va a decir que la posición 2 es la que tiene ese cuadrado de 4. Es decir, me está indicando que la posición 2, esta de aquí, es la que tiene ese valor. Recuerden el tema de las posiciones. Si aquí estamos hablando de este vector, él me indica posición 1, que sería esta, posición 2, que no lo dice, pero pues es la 4, posición 3, 9, y así indefinidamente, hasta cuando él llega aquí a un límite, corta y vuelve aquí a empezar una segunda, tercera, cuarta línea. Bien, algo que quiero aquí enfatizar, y lo vamos a hacer aquí en la práctica, porque ocurre mucho. Yo voy a coger este valor, esta función aquí, para hacerlo tal cual. Si ustedes se dan cuenta, aquí, cuando uno va a poner decimales en R, lo tiene que hacer con el punto, ¿sí? 1,5, 1,5. Él no toma la coma como decimal. La coma, si se dan cuenta, es para separar los valores. Entonces, si yo voy a colocar decimales y todos los dejo con coma, me va a dar un error impresionante porque esto lo está asumiendo como si fueran valores distintos. Me pasó en una ocasión cuando yo organicé una tabla de datos con tratamientos, con repeticiones, y resulta que pues yo los pasé del Excel y el Excel lo pasó en comas. Entonces todo estaba en comas y cuando yo le daba a ejecutar la función de ANOVA, todo me daba un error porque no cuadraban el número de tratamientos y el número de réplicas que yo le estaba indicando. Y tardé mucho tiempo para darme cuenta que este era ese pequeño error que me estaba interfiriendo ahí. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Sí? Los decimales él los toma como puntos, no como comas. Bien, listo. Entonces, tener presente operaciones. Bien, aquí están las instrucciones para crear un vector
con este comando, con esta función que es sec paréntesis. Cuidado, aquí en el título, bueno, por efectos de la presentación, todo está en mayúscula, no la puedo bajar a minúscula, pero el comando es este aquí, sec minúscula. ¿Listo? Entonces, ese comando crea una secuencia de números. ¿Sí? Los argumentos que tiene esta función serían los siguientes. Valor inicial from igual, que sería desde, valor final to igual, y un valor incremental, by igual, o longitud deseada. ¿Qué significa esto? Yo voy a crear una frecuencia y con estos argumentos le estoy indicando a R, ¿sí? Que tiene que ser desde un punto hasta otro punto y que vayan incrementando cada cierto punto o según la longitud que yo quiera. Aquí está el ejemplo. Si la secuencia de números de 0 a 1 con incrementos de 0,2, entonces yo le estoy dando a R la instrucción que me genere una secuencia de números entre 0 y 1 y que tenga incrementos de 0,2. ¿Sí? ¿Qué tenemos que digitar? La función sec y entre paréntesis los argumentos. Entonces, from desde 0 to igual 1 hasta 1 con incrementos by igual 0,2. ¿Sí? También la puedo reescribir de esta manera. Secuencia, bueno, sec, paréntesis 0, 1, 0,2. Esos ya son los argumentos que están ahí implícitos. O también lo puedo colocar sec, de paréntesis from 0 to 1. Y aquí length.out es la longitud de esa secuencia. Es exactamente lo mismo, en este caso 6. Entonces, cuando digitamos esto en R, él nos arroja como tal este resultado. Aquí ya. Aquí. Copiamos y lo pegamos aquí en nuestra interfaz de R. Yo lo que voy a hacer, bueno, es, yo puedo darle clic derecho, limpiar pantalla y me limpia pues la pantalla. ¿Listo? No, para que quede completamente limpio. Listo. Pego el comando y aquí está, secuencia desde from 0 to 1 by igual 0,2. Entonces le doy enter y él me está generando esa secuencia, ¿sí? Entonces son valores que inician en 0, terminan en 1 y tiene un incremento entre ellos de 0,2, ¿sí? Eso es para generar secuencias. Bien, yo también, como les estaba diciendo aquí, puedo generar esas secuencias pues con otras funciones también de sec. ¿Sí? Por ejemplo, sec from 0 to 1 y aquí ya le estoy dando es la longitud que quiero que tenga como tal esa secuencia. Entonces lo voy a hacer de la misma forma aquí. Y aquí entonces, en vez de colocar by igual, sería length en minúscula, length punto out igual a 6. Aquí pues le coloco los espacios, creo que sí lo coloqué bien, no es TH, TH. Y le doy enter y me va a generar exactamente lo mismo porque aquí yo le estoy diciendo no el incremento, sino la longitud que debe tener pues esa secuencia. Entonces, coloquemos aquí unos datos más amplios. Copiemos esta función, aquí sec. Quiero que sea desde 0 hasta 500, ¿sí? Y que tengan incrementos, que tenga un incremento, por ejemplo, de 5, como de 5 en 5. Aquí ya es un poquito más extenso. ¿Qué hizo R? Me generó una secuencia desde 0 hasta 500, ¿sí? Con incrementos en los números
de a 5 en 5. Y si se dan cuenta que lo que les decía, miren, él siempre me va a indicar la primera posición, en este caso 0. La segunda sería 5, la tercera 10, que ahí no lo indica. Entonces aquí llega un punto y vuelve aquí a la parte izquierda a indicarme la posición. En este caso ya me indica, entonces la número 38, 185, termina aquí. La 75 sería 370, y entonces la 76 sería 375, esta sería la 77, etcétera, etcétera. Él siempre me va a indicar aquí al lado izquierdo el número de la posición. Y estos de aquí también tienen su posición, pero R pues no lo indica. Bien, entonces así es como podemos crear secuencias en R, ya con un mayor número de datos. Listo. Bueno, aquí pues adicional a esta función o a este comando de R, podemos crear, por ejemplo, secuencias con incrementos que, por ejemplo, que no son unitarios. Entonces, si los incrementos son unitarios, no es necesario escribirlos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo secuencia de 0 a 8, él me va a hacer una secuencia de 0, 1, 2, 3 hasta 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son unitarios. Entonces no necesito especificarlos con los argumentos anteriores. Bien. También esta secuencia sec 0,8 se puede escribir de esta manera, sin el sec, 0, 2 puntos, 8, 2 puntos. Así. Entonces cuando le doy enter, él me arroja el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, aquí como está, 0, 2 puntos, 8. Bien. Y también pues puedo hacer secuencias decrecientes. Entonces lo hago al revés. 8, 0, 8, 2.0 y me arroja. Entonces desde 8, no alcanza a ver si aquí. Desde 8 hasta 0. ¿Sí? Bueno, aquí de hecho pues aparecen estos dos puntos porque es como dándole continuidad a la frase, ¿no? Pero el comando es 0, en este caso 0, 2 puntos 8. ¿Sí? Eso es cuando son incrementos unitarios y no es necesario puntualizarlos con los argumentos que anteriormente vimos. Bien, bueno, aquí también hay otra función y es crear un vector con el comando rep an. Recuerden, esto es en minúscula, aquí yo lo recalco. El comando rep an se utiliza para repetir la cadena A n veces. Por ejemplo, este comando rep 15. ¿Qué me está haciendo ahí R? Repetir el número 1 5 veces. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, como bien dice aquí, R es muy flexible y permite simultanear varias funciones, poner varias funciones de manera simultánea. Yo, por ejemplo, aquí puedo colocar rep y aquí ya estoy concatenando, ¿sí? O puedo incluso introducir ahí otra instrucción simultánea de longitud. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, repetir esta agrupación 0x 3 veces. Entonces él me está repitiendo 0x, 0x, 0x 3 veces. Aquí, por ejemplo, rep, esta agrupación, este vector, concatenar 1, 3, 2, con una longitud de 10. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. La longitud de 10 en este caso se cuenta es por dígito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Esto pues es muy útil, sobre todo porque cuando estemos viendo el tema de la ANOVA, ¿sí? Sea de cualquier diseño, cuando vayamos a introducir tratamientos, repeticiones o réplicas, esta función se va a utilizar bastante, la de rep. Bien, aquí en la parte de abajo tenemos como la inversa, ¿no? Estamos concatenando varias repeticiones. Entonces, que repita el 1 3 veces y lo concatene con estas otras repeticiones. Repetir 2 3 veces, repetir 3 3 veces. Y el resultado, pues lo vemos aquí abajo.
no lo voy a señalar porque si no aquí lo hay. ¿Sí? Entonces, posición 1, ¿sí? Tenemos aquí que repitió 1 3 veces, 1 1 1, 2 3 veces, 2 2 2 y 3 3 veces, 3 3 3. ¿Sí? Son muchas formas en las cuales R se puede manejar, como bien dice una vez más, es muy flexible y yo puedo combinar muchas instrucciones en una misma función. Bien, esta la vamos a utilizar bastante. Bien, algo adicional para tener en cuenta es la indexación. Bien, tener en cuenta, bueno, ¿a qué se refiere? A los signos que utiliza R. Entonces, vectores y matrices se reconocen con los corchetes, ¿sí? Tener en cuenta que R, para el caso de paréntesis, esto los usa como tal para hacer operaciones. R usa paréntesis con funciones, operaciones con funciones, y los corchetes ya es para referenciar vectores, para referenciar matrices, ¿sí? Entonces, pues este es un pequeño ejemplo para tener en cuenta como esta diferenciación, ¿sí? Entonces, tenemos aquí este ejemplo. Los siguientes valores están guardados en typos, ¿sí? En esta variable y representan el número de errores por páginas en un borrador de un artículo. Entonces, yo tengo aquí typos, ¿sí? Asignación, concatenar y tengo estos valores que representan, según el ejemplo, el número de errores por página en el borrador de un artículo. Listo. Entonces, le doy typos, enter, y él me arroja como tal ya esa agrupación de valores, ¿sí? Entonces, tenemos aquí. Si quiero seleccionar el número de errores cometidos en la página 4, tenemos que digitar así, typos y entre corchetes el número 4, ¿sí? Porque estoy buscando, en este caso, el valor de 4 en ese vector. Entonces, tenemos typos 4. Quiero saber el número de errores cometidos en la página 4. Tenemos aquí estos valores. Si voy a la página 4, 1, 2, 3, 4. Entonces el número de errores sería 3. Y es lo que aquí me está arrojando, ¿sí? Diferente, no lo podemos poner entre paréntesis porque ya no estaríamos haciendo la tarea como tal. Bueno, estaríamos hablando de funciones, pero aquí estamos hablando desde la posición como tal de un vector. Bien, aquí hay más ejemplos. Si quiero obtener el número de errores de la página 3, páginas 3 a 6, entonces vamos a digitar typos y entre corchetes como ese rango 3.2.6 y me va a arrojar ese rango que está entre esas posiciones, ¿sí? Acuérdense que esto es la posición del vector, ¿sí? Entonces nos devolvemos aquí y hablamos de la 3 a la 6. Ok. Posición 3, 1, 2, aquí de la 3, 4, 5 y 6. Sería como este rango de aquí. 3, 4, 5, 6. Este. 2, 3, 3, 0. Y ese es el que me arroja aquí, ¿sí? Esto para tener en cuenta diferenciación entre paréntesis y diferenciación entre corchetes. También puedo tener estas otras funciones, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, del ejemplo, extraer el número de errores en páginas no continuas. Entonces, lo digitaría con esta función o con este comando. Typos C 3, 6, 10. Solo me escogería las posiciones 3, 6, 10 concatenadas, ¿sí? Y aquí ya mezclamos, de hecho, paréntesis con corchetes. ¿Listo? Y me arroja que serían estas posiciones. En este caso, pues son errores en páginas, ¿no? Para seleccionar los errores en todas las páginas, exceptuando la 2 y en la 3, entonces ya digitamos esta función que es distinta. Typos, aquí prácticamente es como restar de esa agrupación los valores 2 y los valores 3. ¿Sí? Pero entonces si ven ya esa diferenciación que aquí se utiliza paréntesis, pero externo se utiliza el corchete.
porque estamos buscando posiciones en vectores. Cuando digito esto en el ejemplo, pues me arrojan todas las posiciones exceptuando la 2 y la 3 de la original. Bien, a esto como tal se refiere pues la indexación. Bien, aquí pues otros conceptos claves que se tienen que manejar para R. Bien, en R se maneja el concepto de librerías o paquetes. Prácticamente, ¿qué es una librería? Es una caja de herramientas que me potencia las funciones de R. Aquí tenemos como tal esa definición. Estos paquetes son cajas de herramientas que contienen funciones, datos y otros recursos que amplían las capacidades del lenguaje, prácticamente que mejoran las funcionalidades de R. Son conjuntos de código que se han desarrollado por la comunidad de usuarios para realizar tareas específicas. Estos paquetes como tal son ya para algunas funciones avanzadas. Y entonces lo que estábamos haciendo ahorita de las operaciones se puede decir que son funciones nativas, ¿sí? O funciones pues muy básicas, muy elementales. Entonces, si yo necesito hacer una tarea en R y no encuentro esa función nativa que lo haga, seguramente tengo que instalar un paquete que tenga esa función. Por ejemplo, para hacer gráficos avanzados, yo puedo buscar un paquete de visualización que se llama ggplot2, ggplot2, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos para hacer la instalación de esos paquetes. ¿Listo? Pero entonces tener presente que yo tengo que hacer instalación y cargue de esas librerías. ¿Listo? Porque pueden haber funciones muy avanzadas, doy la instrucción y resulta pues que no tengo instalado la caja de herramientas que contiene toda esa funcionalidad y me da error. Y uno se puede quedar ahí muchísimo tiempo diciendo, pero ¿qué es lo que pasa? Y luego se da cuenta que tiene que instalar una librería o un paquete especializado. Listo, regálenme un segundito, que el equipo se me va a apagar. Y ya tengo que hacer aquí una conexión, o si no, esto nos quedamos así sin energía aquí. ¿Listo? Entonces, clave tener eso presente, ¿sí? La analogía es la mejor caja de herramientas para potenciar algunas funciones como tal de él. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, hay otro concepto que de hecho ya lo miramos ahorita al principio cuando hicimos la instalación de R, ¿no? Otro concepto es el de CRAN mirrors o los famosos, bueno, el famoso espejo CRAN, ¿sí? Cuando hicimos la instalación de R, prácticamente teníamos que escoger un servidor que era el que nos va a facilitar todas las funcionalidades de R. Entonces podemos definir el CRAN Mirror como ese conjunto de servidor distribuido en todo el mundo que almacena miles de paquetes de R y sus versiones. ¿Sí? Cuando voy a instalar un paquete, él siempre me va a pedir ese CRAN Mirror. Siempre me va a decir, escoja el CRAN, escoja la ubicación de su servidor para después instalar el paquete. Entonces, vamos a escoger el CRAN de Colombia. ¿Sí? Cuando yo instalo ese paquete, lo puedo hacer descargando ese paquete desde uno de estos servidores. En ese sentido, el CRAN Mirror facilita el acceso a los paquetes de R y asegura que los usuarios de R puedan descargar, puedan instalar fácilmente los paquetes que necesitan para su análisis de datos. Bien, entonces, estos conceptos son clave para saber cómo funciona R. ¿Sí? Si yo estoy, por ejemplo, en Colombia, no voy a instalar un paquete de Canadá o de China, porque aunque lo permita, pues no va a tener la misma funcionalidad por el servidor que está muy lejos. Bien, entonces eso para que lo tengan presente. Listo. Entonces aquí tenemos instrucciones básicas. Cómo instalar y cómo cargar librerías, los paquetes. Aquí están las instrucciones. Bien, para instalar hay que ir al menú, seleccionar Package, instalar paquetes en el menú de R. Elegimos un lugar de descarga.
seleccionamos el paquete que quiero instalar y le doy clic en OK. Eso lo vamos a hacer aquí en R, aunque pues yo instalé uno ya, voy a limpiar pantalla para mirar como tal cómo se hace. Entonces tenemos aquí la interfaz, voy a paquetes, tengo que darle primero instalar paquetes. ¿Sí? Cuando le doy instalar paquetes, él me arroja aquí como esas instrucciones de que está cargando y de una me sale que escoja el CRAN, Mirror. Tengo que ir aquí al de Colombia y le doy OK. Una vez le doy OK, él después me arroja esta ventana que es donde tengo que seleccionar el paquete que quiero utilizar. Y si se dan cuenta, hay muchísimos paquetes, demasiados. Para este ejemplo, escogí uno de los más utilizados aquí, que yo le doy cancelar para poder visualizar. Miren, lo voy a hacer con este, PASWR. Prácticamente este paquete siempre hay que tenerlo. ¿Qué significa? Probability and Statistic with R. Sí. Entonces, este paquete contiene prácticamente todas las funciones básicas para desarrollar todo lo que es estadística inferencial, estadística descriptiva, estadística inferencial. ¿Listo? Entonces yo tengo que buscar el paquete como tal, le doy OK y ya aquí, bueno, volvemos a hacer la operación. Instalar paquetes, a mí creo que no me va a aparecer porque yo ya lo tengo instalado. Aquí, bueno, una de las desventajas es que hay que ubicarlo. No me sirve si le doy al teclado la P, no me funciona. Entonces me toca buscarlo así con el mouse. PASWR. Entonces aquí está. PASWR. ¿Listo? Le doy OK. Y él empieza como tal la ejecución. ¿Listo? Ya quedó instalado. Bien. Yo ya había hecho la instalación. Sin embargo, cerré, volví a realizarlo para hacerlo pues aquí en la clase y me aparece este mensajito. Prácticamente me está diciendo el paquete fue descargado y me está mostrando aquí el directorio del disco duro donde instaló como tal ese paquete. Listo, entonces, ya lo instalé, pero ahora tengo que cargarlo. ¿Sí? Cada sesión me va a exigir que tengo que cargarlo. Miren, entonces, para cargarlo, hago clic en Package, cargar paquetes y lo escojo. Entonces aquí me devuelvo paquetes, aquí sí, cargarlo, y aquí me aparecen todos los que tengo ya disponibles. Ubico el que acabo de instalar, PASWR, y le doy OK. ¿Sí? Y una vez le doy OK, pues aquí me aparece ya ese mensaje de que está cargándose el paquete. ¿Listo? Ahí pues ya como tal lo tengo listo. ¿Sí? Y ya puedo empezar a hacer determinadas operaciones que me exigen tener ese paquete. Ya vamos a mirar cuáles son puntualmente. Tener en cuenta esto, hay que instalarlo solamente una vez. ¿Sí? Yo lo instalo, pero en cada sesión él me va a pedir cargarlo para ejecutarlo. Muchas veces a uno se le olvida esto y cuando va a hacer la operación, resulta pues que está instalado, pero no lo cargó. En cada sesión hay que hacer el cargue de ese paquete o de esa librería. ¿Listo? Esto también se puede hacer con comandos y aquí pues tenemos las instrucciones, ¿sí? No ir, por ejemplo, no es necesario ir a la ventana, clic, una cosa y la otra, lo puedo hacer con este comando que está aquí. Install.package, entre paréntesis y comillas, el paquete, coma, dependency igual true, cierro, y library, PASWR. Lo copio, lo pego y él automáticamente ya coge el comando y hace lo mismo que nosotros acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Se vayan familiarizando con el tema de paquetes, con el tema de librerías. Bien, entonces aquí pues está la visual de lo que tenemos ahorita. Cuando voy a cargar un paquete, ¿sí? Él me pide primero el CRAN, mirror, la ubicación, y luego pues me arroja aquí
esta ventana que son todos los paquetes que hay disponibles según el servidor que yo encontré. Todos los servidores tienen los mismos paquetes o librerías, sino que se ubican en ese sentido porque R es mundial y funciona como un conjunto de ordenadores en todo el mundo. Bien, no vayan a creer que es que un paquete de un país o un CRAN va a ser más completo que el otro, porque pues no, no es así. Bien, bueno, aquí ya pues para ir finalizando, tenemos manuales y ayudas de cómo se puede acceder desde R, ¿no? Tengan en cuenta esto. R viene con 7 manuales que están aquí enlistados. Bien, y de hecho, R tiene una colección muy amplia de preguntas frecuentes, ¿sí? Cuando hagan clic aquí, en esta parte, yo voy a hacer clic. Uy, me devolvió aquí. Cuando hago clic en este enlace, lo que tengo que salir porque es por la barra. Cuando hago clic aquí, él me arroja o me manda como tal a esta página, que es la página de preguntas frecuentes. ¿Sí? Dice que R tiene 3 colecciones de respuestas como tal, que son frecuentemente, bueno, que hacen parte como tal de ese paquete de preguntas frecuentes. Y si le doy aquí, clic a R FAQ, me arroja todo ese paquete de preguntas frecuentes, claramente pues todas en inglés. Bien, entonces ahí tenemos esa opción que nos permite pues corroborar que R está bastante documentado. Bien. Bueno, ¿cómo obtener ayuda en R? Pues hay comandos que nos envían directamente. Bien, se puede buscar ayuda con los siguientes operadores, este símbolo, este signo de interrogación y también con help. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, digito este símbolo con min aquí en R, él automáticamente me abre la ayuda en línea, ¿sí? Y me abre la ayuda en línea, perdón, en línea, describiéndome lo que significa ese comando de min. ¿Sí? Min pues es un comando como tal de R, y una vez lo ejecute, él me arroja esto que estamos viendo aquí. ¿Qué significa esa función aritmética? Una descripción, cómo se usa, cuáles son sus argumentos. Entonces yo podría hacer exactamente lo mismo, por ejemplo, el signo y colocar, por ejemplo, el nombre de la librería, PASWR, Probability and Statistics with R, le doy Enter y él me abre pues la ayuda en línea y me dice pues qué significa esa función. Probability and Statistics with R me hace una descripción, los detalles y una pequeña descripción de lo que contiene como tal esa librería. Bien, entonces podemos acceder a R por medio a la ayuda de R por medio pues de sus comandos. Bien, bueno, algunas funciones adicionales de R, pues de hecho son muchas, pero aquí pues para nombrar algunas, esta de ls me permite ver el directorio donde estoy trabajando, ¿sí? El directorio del disco duro. rm borra algunos objetos. Search visualiza paquetes y archivos que esté utilizando, ¿sí? Esta función es interesante, ¿no? Round, y aquí pues los valores, lo que hace es redondear la media de un valor a 2 decimales, ya lo miramos, y pues exponencial de un valor es la función exponencial del número que se digite ahí, en este caso para el ejemplo es 3, ¿sí? Para cerrar ya aquí brevemente, vamos a hacer aquí el ejemplo, por ejemplo, de search, para mirar cuáles son los paquetes que yo estoy utilizando, y aquí me los enumero, ¿sí? Tengo todos estos paquetes activos. Miren el que acabamos de instalar. Tengo otro de látex. Bueno, tengo aquí uno de gráficos. ¿Sí? Él me los enlista todos ahí. Bien. Esta función es interesante cuando yo quiero redondear algunos valores, ¿sí? A decimales. A veces uno
se arrojan valores con decimales muy altos o con muchos decimales y yo solamente necesito uno o necesito dos. Entonces con la función round esto me sirve. Vamos a hacer una operación aquí pues básica, ¿no? Digamos aquí valor igual, voy a colocar aquí unos datos más, son operaciones así con muchos decimales, como para explicar cómo funciona ese round. ¿Listo? ¿Qué hice aquí yo? Valor igual, acuérdense que es agrupar o también concatenar. Entonces, esa variable de valor lo que hizo fue almacenar este resultado. Entonces, cuando yo le doy valor, enter, él me da ese resultado de esa suma, ¿sí? La que yo coloqué aquí, la puse con varios decimales, precisamente para ver el ejemplo de cómo utilizar esta función de round. Entonces, lo que tendría que hacer es, lo voy a copiar, pero lo tengo que ajustar a los datos de aquí. Listo, yo le doy round, así. Aquí tendría que colocar valor, recuerden que tiene que estar en mayúscula, ¿sí? Entonces, redondear ese valor almacenado aquí en esta variable valor, redondearlo a 2 decimales. Y le doy enter y se dan cuenta que ya hizo ese redondeo. ¿Listo? Lo puedo hacer, por ejemplo, a 0, o sea, que no me dé decimales. Recuerden que tengo que colocarlo en mayúscula. Round, valor, coma, 0. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Prácticamente deme solamente el número entero. Bien, entonces esta función pues es también muy, muy útil, bueno, es bastante usada. ¿Listo? Bueno, aquí ya para ir finalizando, la idea es que ustedes realicen esta práctica. Esto pues es para que ustedes se familiaricen con el programa, con su interfaz y con sus funcionalidades. ¿Qué tienen que hacer? Primero, hacer las siguientes operaciones con 3 decimales en R. Aquí están. Entonces tienen que coger cada una de estas 5 operaciones y digitarlas, ¿sí? De acuerdo a las funciones que tiene R. Acuérdense, raíz cuadrada es SQRT y tienen que mirar estas otras ahí para irse familiarizando. Bien, el segundo punto es crear un vector que se llame cuenta 5 y que sea la secuencia de 5 a 100 con incrementos de 5 unidades. Ya lo vimos en la función de secuencia, sec paréntesis. Y la última es escribir las órdenes que permitirían instalar y cargar la librería agrícola. Ya ustedes me van a decir como parte de su tarea y de consulta, esta librería, pues, ¿por qué es tan importante? Ahí les resumo, prácticamente esta librería contiene toda las funciones estadísticas que se utilizan principalmente en ciencias agrarias. Entonces, esta es como la función de PASWR, siempre la tenemos que tener ahí. Pero la idea es que ustedes investiguen un poquito más de qué va esta librería, qué contiene, qué funcionalidad hay y que escriban las órdenes que permitan instalar y cargar la librería. Tal como lo vimos, bueno, no hicimos la práctica, lo hicimos fue el menú, pero es más o menos con esta función de aquí. ¿Listo? Bien. Eso era pues lo que les quería mostrar. La idea es que ustedes empiecen a trabajar en este programa, empiecen a familiarizarse y pues ya cualquier cosa, duda, inquietud que tengan, pues la vemos más adelante, la ampliamos más a fondo. Listo. Muchas gracias por su atención y espero pues verlos en otra oportunidad.